9:50 de la mañana. Antes de darle paso a nuestro último panel de esta jornada, les queremos reiterar la invitación a que naveguen en nuestro portal y puedan visitar además la muestra comercial que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Pero bien, continuemos entonces con este último panel que hemos titulado Lecciones tras la visión integral del sector salud. Estará a cargo de Silvestre Fedes, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI. También María Elena Castillo, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI. También está Juan Gabriel Sendales, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Salud de la ANDI. Y Juan Carlos Guauque, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI. El moderador será Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, adelante. Buenos días a todos, buenos días a nuestros panelistas. El día de hoy tenemos, bueno, ya llegando al final casi de nuestro evento, tenemos a los presidentes de las 4 cámaras y del Comité de Aseguramiento de Salud de la ANDI, con quienes hemos trabajado muchas cosas durante este tiempo, quienes además han sido increíblemente activos en la atención de la pandemia, han sido increíblemente activos en el papel que ha tenido que jugar todo el sector salud, representado una buena parte, digamos, por parte de ellos en la ANDI, durante todo el ejercicio de poder atender a la población, de poder responderle al país, de poder ser capaces de estar a la altura del reto tan importante que se nos ha generado. No hay la menor duda de que y bueno, y pues ya Catalina pues los saludó a todos y los presentó a todos, de manera que yo iba a hacer eso, pero ya no hay ninguna necesidad. Además de estar en este momento, ustedes ven los nombres de cada uno de ellos y la cámara que presiden, o el comité que presiden debajo de su nombre. No nos vamos a gastar entonces tiempo en ello. Y lo que voy a decir es que con este panel vamos a tratar de hacer, como somos 6 personas, 5 panelistas y yo tratando de moderar, y tenemos 60 minutos, vamos a tratar de ser muy eficientes con el tiempo. De hecho, lo que vamos a proponer, o lo que propongo, es que utilicemos un tiempo máximo de respuesta de cerca de 2 minutos por cada uno de ustedes, un poco más, 2 minutos y medio, con la posibilidad luego de hacer una contrapregunta para cada uno de ustedes, de manera que podamos cubrir varios temas. Diciendo también, o reconociendo, que todo el sector salud, cuando enfrenta este inmenso desafío que se nos presenta desde el año entrante, tiene que hacer como 2 o 3 cosas muy grandes. La primera es que tiene que seguir atendiendo todos los desafíos que traíamos y todas las responsabilidades y retos que traíamos desde el pasado. Eso tiene que seguir pasando, las IPS tienen que seguir funcionando, los sistemas farmacéuticos tienen que seguir produciendo y suministrando los productos que necesita la población, que necesita el sistema. Le pasa lo mismo a los dispositivos médicos, le pasa lo mismo a gases industriales, a gases medicinales. También le pasa lo mismo, por supuesto, a quienes están encargados del tema de aseguramiento. Sin embargo, pues aparece una necesidad gigantesca, nueva, totalmente extraordinaria, para la que no existían muchas cosas. No existía no solamente tratamiento, no existía no solamente vacuna, no existía no solamente infraestructura, sino que tampoco existía ni siquiera el conocimiento, digamos, como humanidad alrededor de cómo nos debíamos enfrentar a semejante situación tan compleja. En ese orden de ideas, realmente lo que tenemos es que es el sector que tuvo que seguir haciendo lo que venía haciendo, en donde ya veníamos, digamos, en todo caso, con un compromiso muy grande y con grandes trabajos, tener que realmente ponerle la cara a esta situación. Es pues lo más parecido probablemente a una inmensa guerra que haya tenido que librar la Tierra contra quizá otro planeta o contra quizá otras civilizaciones, en donde el sector salud fue al final como el que estuvo realmente en la primera línea de atención de todo. Y lo sigue estando desde muchos puntos de vista. Aquí quizás solamente nos falta, y a veces lamento, digamos, que no tengamos todavía en la ANDI una representación, digamos, de los profesionales de la salud, que yo diría que solamente está faltando como esa parte del equipo, los grupos médicos, los grupos de las enfermeras, los grupos de los paramédicos, la gente que ayuda, la gente que trabaja en los laboratorios. Quizás solamente falta eso dentro de esa primera línea como para poder imaginarnos realmente una representación completa de este grupo, pues yo diría, además digno de toda admiración y de todo respeto, y yo diría que inclusive reconocimiento y agradecimiento alrededor de este reto tan importante que hemos venido teniendo. Luego hay que decir que se presentan además también nuevas soluciones. Entonces, por ejemplo, sin duda alguna,
Aparece la idea de que hay muchas cosas que se pueden hacer en forma digital, hay algunas cosas que se pueden hacer remotas, hay algunas cosas en las cuales, digamos, la innovación, la competitividad juega un papel importante. Incluso como mencionábamos en la instalación, en la primera intervención que yo hice para la instalación de este evento, aparecen temas inclusive geopolíticos alrededor de, bueno, qué país tiene o no tiene algo que es necesario para todo el mundo, lo va a compartir o no lo va a compartir, tendremos todos acceso a eso, tendrá la población acceso a eso, discusiones además de, en algunas de ellas muy profundas alrededor del papel del sector salud en todo el funcionamiento de la sociedad. Entonces, con esto dicho, realmente yo diría, y voy a hacer algunas preguntas y les voy a ir dando la palabra a cada uno de ellos, y si les parece vamos a arrancar en el siguiente orden. Yo tengo aquí un orden más o menos escrito, y voy a tratar de ir rotándolo, pero primero le voy a dar la palabra a María Elena, luego le voy a dar la palabra a Juan Carlos Huaque, luego a Sylvester, luego le vamos a dar la palabra a Juan Gabriel y por último a Juan Pablo Rueda en la primera pregunta, y nos vamos a ir moviendo poco a poco como para que tengamos oportunidad de hablar en diferentes órdenes. Aparece la primera pregunta y yo diría que esta es una pregunta para todos y es una pregunta que yo quisiera plantearla porque sin duda alguna parte de lo que sucedió o terminó sucediendo es que hubo además también una reorganización y reorientación de recursos muy fuerte. Inclusive tuvimos también tuvimos situaciones inclusive paradójicas. Tuvimos, por ejemplo, hospitales completamente vacíos en un momento, tratando de alistarse o estando listos para poder atender a las eventuales víctimas del COVID y personas contagiadas o personas enfermas gravemente que tuvieran que ser eventualmente contagiadas. Y el hospital, por ejemplo, no recibía los otros recursos o no recibía recursos en ese momento. Y de alguna forma lo que queríamos tener era capacidad instalada, pero no teníamos capacidad utilizada. Es decir, realmente ha sido muy complejo. Entonces la primera pregunta que le voy a hacer a todos, y si quieren la voy a ir refraseando en la medida en que vamos a ir hablando cada uno, pero la primera pregunta es, ¿los recursos por el acuerdo de punto final fueron destinados durante la pandemia a la adecuación de las UCI? Claro, las UCI aparecieron como una nueva, muy importante prioridad. No falta decir no hay que decir por qué es tan importante. Situación que respondió a la emergencia, pero no a las necesidades estructurales que traía el sistema de salud. Entonces quisiera como preguntarle a ustedes cuál ha sido el impacto para las instituciones de que esto hubiera sido así y de que al final hubiéramos tenido que hacer esa reasignación de recursos. Marilena, por favor, si quieres, y vamos contando de a minutos, perdón, lo voy a hacer así, pero eso nos va a dar dinamismo además en la conversación. No, muy buen día, Bruce, y mil gracias y espero no tomarme mucho tiempo. Yo creo que todo el sector y todos los actores del sector salud hemos estado muy expectantes de cómo va a avanzar este proceso y cómo ha venido avanzando. No desconocemos la situación de la coyuntura, creo que todos tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poder responder a esas necesidades del país y poder dar como esa gran respuesta y esa gran apuesta que como sector estamos dando para esa solución. Nosotros lo único que queremos resaltar es la importancia y la expectativa que todavía contamos para poder tener ese saneamiento de la cartera que fue la apuesta y el propósito con el que el gobierno nacional pudo iniciar este plan de pago de punto final. Entonces, nosotros creemos que los recursos han ido fluyendo de una manera pues que esperamos siga también evolucionando en el futuro y que vayan llegando a todos los diferentes agentes en la cadena. Poco a poco vamos viendo cómo esto va saliendo, pero creo que todos tuvimos que contribuir un granito para salir de esta crisis específica. Bueno, pues sigamos, fuiste muy eficiente, mucho menos de 2 minutos además. Sí, sigamos en el orden que habíamos planteado entonces y le voy a pedir a Juan Carlos que nos cuente y nos diga cuál ha sido el efecto desde su punto de vista y desde el punto de vista del sector que él está representando como presidente hoy día de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales. Gracias, Bruce. Pues nosotros entendemos y comprendemos que el país necesitaba mejorar su capacidad instalada. Y obviamente también somos IPS y también hemos sufrido en el pasado de todo el desabastecimiento en términos de financiación. Pero entendemos que era el momento de mejorar UCIs, mejorar infraestructura y apoyamos al gobierno en eso. Obviamente esperamos que el plan de punto final no se olvide y que al final las deudas viejas sean recuperadas y podamos mantener ese compromiso que hizo el gobierno con nosotros desde hace un par de años cuando empezó el gobierno Duque. Hemos visto una mejora importante en los flujos por el tema COVID. Nos ha llegado, estamos en una tensa calma, esperando que eso
no pare y volvamos en el corto plazo a las situaciones complejas del pasado. Pero pues total apoyo, hay que darle prioridad a las UCIs y esperemos que no se olvide, que no se eche en saco roto los compromisos del pasado y que el plan de punto final pueda ser una realidad para nosotros los que tenemos tantas deudas viejas del sistema. Juan Carlos, quisiera hacerte una pregunta a ti. Para que pues yo conozco un poco la respuesta, pero quisiera que le contáramos a todos lo que le ha sucedido al sector en términos de el inmenso aumento en la demanda y realmente la tensión a la cual nos hemos visto enfrentados durante este tiempo en términos de poder realmente ofrecer el oxígeno necesario para poder atender la emergencia y también las otras cosas que estaban pasando. De acuerdo. Rápidamente, la capacidad instalada que tenía el país en el primer año de la pandemia era suficiente. Y la no simultaneidad de los picos en ciudades nos permitió manejarlo todo de manera eficiente. Este tercer pico que se convirtió en meseta fue terrible, o está siendo terrible, porque la simultaneidad en la costa atlántica, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Bogotá, en Bucaramanga, hizo que el 100% de nuestra capacidad instalada fuera dedicada a atender salud. ¿Qué pasó con este tema? En este momento no se está atendiendo industria, es decir, todos estamos dedicados a atender hospitales y clínicas. Estamos trabajando 100%, 7x24 en lograr atender, pero necesitamos dos cosas. Compromiso del uso racional del oxígeno, obviamente, que el tema de las marchas y de los bloqueos siga como hasta ahora mejorando y no tener dificultades para acceder a hospitales y clínicas. Y tercero, pues poder importar oxígeno. Nosotros estamos preveyendo que si la situación no mejora, es necesario completar la producción con abastecimiento externo y ahí estamos trabajando junto con el gobierno y algunos entes gubernamentales, no gubernamentales, para poder facilitar esa importación de oxígeno y poder darle tranquilidad a hospitales y clínicas. En este momento alcanzamos, sin embargo estamos muy justos, se ha triplicado el consumo en general a nivel nacional y la logística está ya demasiado estrecha, demasiado colapsada. Entonces ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Comercio, incluso con USAID, para tratar de darnos este respiro y poder tener inventario adicional para poder estar más tranquilos en esta pandemia en términos de oxígeno. Y el tema para los pacientes de la devolución de concentradores y cilindros, que en realidad obviamente todos queremos acaparar, uno piensa en su abuelita, en su tía, en su amigo, y la primera reacción es no lo devuelvo, esperando que alguien más en la familia enferme y poderlo ayudar. Pues ahí es donde tenemos que trabajar para devolver todos esos activos y poderlos ingresar al sistema y que cada paciente tenga en el tiempo correcto sus activos necesarios para sus tratamientos. Sí. Quise aprovechar la oportunidad de tenerte porque sin duda alguna ahí tenemos todavía un cuello de botella, una situación de inmensa y altísima emergencia que vale la pena divulgar, resaltar, que la gente entienda y que además la gente también colabore, digamos, en lo que individualmente nos corresponde a cada uno de nosotros. Sylvester, muchas gracias. El sector farmacéutico, bueno, pues ha tenido una gran cantidad de retos, pues también ha sido el sector que de alguna forma le ha respondido pues al planeta en términos, por ejemplo, del desarrollo de vacunas en tiempo absolutamente récord y pues también del suministro de estos productos que han sido tan vitales. Desde el punto de vista del sector que tú estás representando hoy día, ¿cómo ves esta reasignación de recursos que inicialmente se produjo? Luego vamos a ir tocando otros temas a lo largo de esta charla. Muchas gracias, Bruce, y gracias a todos los panelistas y buenos días a todos. Antes de eso, quiero dar un agradecimiento y reconocimiento muy grande al gobierno, pero a todo el sector privado también, para apoyar en esta pandemia. Y también reconocer a los médicos, que realmente son unos verdaderos héroes en esta mala película, ¿no? Sí es verdad que muchos recursos han asignado a UCI, a infraestructura, y a lo mejor fue necesario. Tampoco debemos olvidar que el sector salud es uno de los principales sectores de inversión para el gobierno. Yo creo que cuando estamos viendo y cuando estamos escuchando todas esas 4 días fantásticas, también debemos reconocer que este programa ha sido mucho sobre el COVID, sobre la vacunación, pero también estamos viendo que la vacunación está acelerando, ¿no? Y incluso gracias a ti, Bruce, y bajo el liderazgo de Ana María, de la ANDI,
en breve vamos a tener un aumento de vacuna y una aceleración de la vacunación. Entonces, quizás estoy demasiado como metapositivo, pero hay luz al final del túnel, y eso lo sabemos con todas las pandemias. Y yo creo que en este orden de ideas es fundamental que el gobierno siga comprometido con el acuerdo del punto final, con la sanitización del sistema de salud, crear transparencia y colaboración. Porque finalmente es esto, cuando después estamos saliendo de la vacuna, que podemos construir sobre todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos aprendido durante estos meses, estos año y medio, para seguir creando modelos en conjunto, para asegurar que podemos entre todos fortalecer el sistema de salud. Y una de las cosas que quiero resaltar, que a mí me ha gustado mucho de esos 18 meses, es realmente cómo nosotros entre todos hemos juntado. Yo creo que ningún reto es suficientemente grande para no enfrentarlo si lo hacemos juntos. Y yo creo que eso para mí es la base sobre que podemos seguir construyendo. Pero sí, claramente el compromiso del gobierno que ha adquirido se debe seguir haciendo para entre todos podemos seguir fortaleciendo ese sistema de salud. Oye, una pregunta, Sylvester. ¿Tú crees, oye uno cuando lee sobre el tema farmacéutico en el mundo, que parecería que hay una tendencia a que los distintos países quieran tener como una especie de autonomía para tener autoabastecimiento para eventuales eventos, especialmente, por ejemplo, en la producción de vacunas propias o inclusive en el tema de antivirales cuando tengamos antivirales? ¿Tú crees que esto es algo que realmente está pasando en el mundo y que eso va a cambiar de alguna forma la estructura de la industria? Es difícil decir en ese momento porque, como tú dices, hay muchas diferentes opiniones y también estamos aprendiendo cada día, ¿no?, de dónde estamos con esta vacuna y con esta epidemia. Lo que sí es verdad es, para desarrollar de forma tan eficiente lo que hemos visto esa semana, una vacuna, necesitamos también escala. Y generar plantas en todo lado para alta tecnología quizás no es lo más eficiente. Sin embargo, claramente hay apertura y hay unos beneficios en ver dentro de toda esa cadena de abastecimiento de qué tipo de productos podemos pensar en producción local o abastecimiento local. Porque eso sí también hemos aprendido que, y quizás es un tema, la forma como se ha distribuido la vacuna, por ejemplo, hasta un punto fue una forma inequitativa, ¿no? Parece como se entró primero en los países de mayor riqueza. Yo creo que es un diálogo un poco más amplio. Uno, ¿cuáles son áreas en que realmente podemos tener producción local de forma eficiente? ¿Cuáles son áreas en que realmente son de tan alta tecnología que necesitamos una concentración de investigación? Y quizás más importante, si ya viene una nueva pandemia, una nueva crisis, como el mundo, ¿cómo vamos a enfrentarlo como uno y no cada país por sí mismo? Sí, bien, muchas gracias. Voy a ir con Juan Gabriel. Juan Gabriel Sendales. Hay que decir que Juan Gabriel representa lo que nosotros en la ANDI originalmente denominamos o hemos denominado la Cámara Sectorial de Salud, que para ilustración de todos son las IPS, es decir, son la gente que presta realmente el servicio, los hospitales, los que están allí, los diferentes tipos de instituciones, las diferentes tipos de instituciones prestadoras, de alguna forma representan en buena parte, si no a los profesionales, digamos, de la salud, sí a las instituciones en las cuales laboran los profesionales de la salud, que han sido los que han estado en primera línea y han sido los que de alguna forma han tenido que estar primero disponibles a disposición realmente de la emergencia, luego tener que hacer eventualmente las ampliaciones en términos de sus capacidades y de su infraestructura y luego pues hacer toda la atención que, como todos sabemos, ha requerido de tantos recursos y de tanto esfuerzo. Juan, la visión de ustedes desde el sector de los prestadores. Gracias, Bruce. Y antes de responder, felicitaciones por este foro que sin duda es uno de los que más le agrega valor a la generación de discusiones importantes en el sector. Yo creo que la afirmación de recursos no aplica mucho en nuestros casos, digamos, de prestadores de servicios. Creo que los recursos recibidos
por conceptos tanto de ADRES no son suficientes, y ley de punto final todavía no lo vemos, digamos, en el corto plazo. Nosotros como prestadores seguimos sin poder cubrir nuestras necesidades mínimas viables. Perdimos una oportunidad grande en el 2020 de poder invertir en nuestras estrategias y nuestros crecimientos. Tuvimos un 2019 muy bueno. El inicio, enero y febrero del 2020, fue sobresaliente en esos 2 primeros meses, y después obviamente el impacto muy similar a todas las industrias, y el hecho de ser hospital no nos alejó, digamos, de esos problemas, digamos, financieros. Yo creo que es importante que esos pocos flujos de recursos pues, generados en esta pandemia nos han dejado situaciones difíciles, deudas con proveedores, no poder invertir en tecnología, no poder adecuar adecuadamente, digamos, la infraestructura, pero esperemos que obviamente pasando esto se pueda lograr a tener ya un equilibrio mucho mejor, y ojalá fluyan esos recursos porque sí los necesitamos. Y pregunto yo, ¿es verdad esa situación que se presentó en algún momento, digamos, de tener que estar disponibles, que inclusive tuvo algunas instituciones en problemas porque no estaban prestando los servicios que originalmente eran parte de su plan de negocio? Cuéntame un poco de esa experiencia, porque luego además les voy a preguntar sobre lecciones aprendidas, pero esa experiencia fue una experiencia importante, pues además llamativa desde el punto de vista también empresarial, no solamente de salud pública. Sí, yo creo que si uno hace la gráfica, digamos, desde el punto de vista, digamos, de financiero, es la misma B que tuvimos todo el sector. O sea, esa cero ejecución, digamos, de ingresos en abril, que fue el mes más difícil, y obviamente eso hizo que se pagara por una disponibilidad, y eso nos hizo mover un poco. Eso claramente ayudó a muchas organizaciones, algunas más que otras, pero eso ayudó y funcionó bastante bien. El problema es que cuando se comienza a saturar, digamos, todo el modelo, comienza pues obviamente a perder valor, pero esos primeros meses fueron bien importantes, y esa asignación de recursos de cierta manera claramente ayudó, y fue un buen ejercicio. Y adicionalmente todas las asociaciones, digamos, público-privadas, de cierta manera funcionaron para poderle poder atención y poder generar esa mayor capacidad en UCI, que fue, digamos, un reto importante para la ciudad, para el país, y se comprobó que sí es posible hacerlo. Bien, muchas gracias. Por último, digamos, en esta ronda, Juan Pablo Rueda. Juan Pablo representa pues al Comité de Aseguramiento de Salud, en donde pues están las entidades que tratan de cerrar el ciclo desde el punto de vista financiero en términos de los sistemas contributivos, subsidiados, el sistema de eventualmente de medicina prepagada. Son un elemento pues inmensamente importante para lograr que todo el sistema funcione, y son de alguna forma como los grandes equilibradores de las finanzas del sistema. Juan Pablo, ¿ustedes cuál es tu visión, digamos, de lo que sucedió durante este tiempo y en la necesidad de eventualmente enfocarnos tanto en la atención del COVID y lo que estaba y venía sucediendo históricamente alrededor del sistema de salud? Bueno, Bruce, un saludo para ti y para todos los miembros del panel y la audiencia. La verdad, cuando hablamos en concreto del acuerdo de punto final, pues tenemos que decir que no ha fluido tan rápidamente como quisiéramos, y no ha fluido tan rápidamente como yo creo que el sector y sobre todo los prestadores lo necesitaban. Obviamente nos hemos desconcentrado por obvias razones, pero también yo creo que los mecanismos y los procesos para lograr de llegar a ese cierre de esta historia pudieran ser más flexibles y más ágiles, sobre todo en un momento en el que entendemos que los prestadores necesitan unos recursos frescos que les permitan, no solo que les permitieran en ese momento desarrollar todas esas capacidades de atención, sino también un poco balancear esas cargas difíciles que han tenido que enfrentar en este periodo. Pero también hay algo que mencionar allí, y es que pues, el acuerdo de punto final deriva de uno de los riesgos más grandes que tenía el sector históricamente. Tal vez los últimos 10 años siempre hemos estado muy inquietos por la financiación de estos servicios no cubiertos por el plan de beneficios, y tal vez por una extraña casualidad la pandemia
inicia simultáneamente con un cambio fundamental del sistema sobre la financiación de esos servicios no PBS, que fue el inicio de los presupuestos máximos. Y esto era un poco tratar de encontrar una salida y una solución estructural al aumento del gasto en temas no PBS. Y empezaron en simultáneo y ya llevamos también 1 año y 3 meses de desarrollo de los presupuestos máximos, y también hay que decir que allí aún no se ha encontrado como la fórmula correcta y los cálculos correctos para viabilizar esa financiación de los servicios no PBS. Y digamos, tal vez a la suma de todos estos eventos económicos que rodean la pandemia, que creo que Juan Gabriel los describió muy bien, también se ha ido acumulando un problema con esta financiación de los presupuestos máximos, que los traigo a la discusión porque al final era un poco lo que permitía que el acuerdo de punto final realmente fuera de punto final. O sea, si se hubiese resuelto hacia futuro el tema, tal vez ya solo nos quedaba acechar el pasado, pero hay que decir que los presupuestos máximos aún están en proceso de consolidarse y calcularse bien, y de pronto estamos generando allí un nuevo efecto difícil desde el punto de vista financiero. Y digamos, yo lo que quiero resaltar de lo que ha ocurrido acá es que, a pesar de que estos recursos de punto final no fluyeron y hubiera sido muy saludable para los prestadores, también acá hay que reconocer que hubo algunos apoyos importantes del gobierno, como lo mencionó Juan Gabriel al inicio, también un poco la posibilidad de acceder a ventiladores han sido muy importantes, pero también acá hay una gran inversión de las empresas privadas y las empresas que participan del sector, sobre todo de prestadores y también de aseguradores, y ese disponer de una capacidad mucho más amplia para atender los usuarios, no solo en unidades de cuidado intensivo, sino también de muchos mecanismos de atención domiciliaria, la realización de pruebas e incluso el ejercicio actual de vacunación, también se ha dado con una financiación muy importante de las empresas, y esa financiación, digamos, ha sido una acción muy generosa que se ha tenido con esa situación tan difícil, pero también amerita que muy rápidamente el gobierno active los mecanismos que tiene previstos para ello, que active esos recursos del FOME, esa activación de canastas, que yo creo que van a ayudarle a todo el sector un poco a empezar a recuperar esa liquidez y empezar a poder pensar en la construcción de un futuro de manera tranquila. Yo creo que estos 3 picos o 4, no sabemos, que hemos tenido de COVID, cada uno en aumento, realmente han deteriorado mucho la estructura financiera de aseguradores y de prestadores, y pues yo creo que es momento también en que hagamos esa revisión de cómo agilizamos que se logre esa cobertura de los excesos. Así como hemos tenido excesos de mortalidad, tenemos unos excesos de siniestralidad muy complejos que ojalá no vayan a empezar a afectar realmente la prestación en el momento en que más la necesitamos. Bien, perfecto. Yo ahora voy a cambiar un poco el orden para tratar de inclusive hacer una cosa que nos permita inclusive agrupar temas. Y yo quisiera hacer una pregunta en este momento para Juan Carlos Waque, y voy a hacer como el mismo orden, terminaré con María Elena, preguntándole 2 cosas diferentes. Preguntándole, por una parte, digamos, cuáles serían, digamos, como los aprendizajes de lo que hemos visto durante estos meses, ya más de 1 año, ya 15, 16 meses, cuáles serían los aprendizajes desde el punto de vista del sector y desde el punto de vista de la visión de ustedes, digo del sector en el caso tuyo, de gases medicinales, alrededor de la experiencia que tuvimos. Pero también preguntaría de una vez inmediatamente cómo estás viendo al sector desde el punto de vista en el periodo post-COVID, digamos. ¿Cómo lo estás viendo como con retos adelante? ¿Cómo lo estás viendo en términos de las cosas que se pueden y se deben hacer? Incluyendo retos, pues por supuesto desde el punto de vista de todo el sector de capacidades, de infraestructura, pero también tecnológicos. Entonces, aprendizajes y retos, aprendizajes de este periodo y retos de aquí adelante en el periodo post-COVID, que me parece que de alguna forma le da como continuidad, digamos, a la línea de tiempo que hemos estado viviendo de aquí en adelante. Juan Carlos, adelante. Pues mira, el principal aprendizaje fue la comunicación, o es la comunicación. Para nosotros desde el sector de gases medicinales e industriales, esa articulación entre el gobierno, entre las IPS y entre los proveedores ha sido vital.
O sea, todo ese crecimiento que han tenido en infraestructura los hospitales y las clínicas, ampliando UCIs, ampliando urgencias, ampliando camas, haciendo hospitales de campaña, sin una comunicación efectiva con el gobierno y con nosotros hubiera sido imposible. Y es parte de uno de los retos que todavía tenemos, ¿no? Es decir, si esos crecimientos se dan sin involucrarnos a nosotros en esas decisiones, pues es muy difícil garantizar los suministros del oxígeno, que es el principal pues, gas para el tratamiento de la pandemia. Entonces, ese fue un aprendizaje muy importante. El otro fue que la capacidad instalada que nosotros humildemente pensábamos que estábamos muy bien, nosotros producimos alrededor de 530 toneladas diarias de oxígeno. En épocas normales, el 48% se destinaba a salud, o sea, teníamos un 52% destinado a industria y como capacidad sobrante. Y al inicio de la pandemia pensábamos que la capacidad era suficiente y jamás nos imaginamos, obviamente, que el ritmo y el pico de crecimiento iba a ser tan grande que hoy el 100% esté copado. Entonces, el segundo aprendizaje, es decir, que nosotros, pues no hay que estar nunca tranquilo, siempre hay que estar atento y siempre hay que estar pensando en el futuro con un plan A, B y C. Sobre la segunda pregunta, ¿cómo veo yo el sector? Pues va a haber exceso de capacidad instalada, me imagino, obviamente después de todas las camas que ha crecido para COVID, seguramente habrá que migrar algunas de esas capacidades a otro tipo de servicios. Sin embargo, todo el tema tecnológico que se habilitó, toda la actualización en redes, toda la actualización en sistemas fuente, toda la actualización en ventiladores, en cánulas de alto flujo, pues ya quedó y creo que el país avanzó de manera positiva en términos de tecnología. Y como siempre hemos sido unos early adopters en Colombia, es decir, que todo lo que desarrolla el mundo lo adaptamos fácilmente en el país. Entonces pienso que vamos a quedar tecnológicamente bien, con algo de capacidad instalada y en términos de oxígeno pensando pues cómo va a ser la mejor manera de seguir planeando nuestras producciones futuras en aras de atender al sector salud, pero también no desatender a la industria, ¿no? El oxígeno es un elemento importante para la atención de otras aplicaciones diferentes a la entrega a pacientes y obviamente son prioridad segunda en este momento, pero en algún instante tendremos que volver a surtirlo y volver a trabajar con ellos, ¿no? Sí, gracias, Juan. Ahí te iba justo a hacer esa pregunta, pero remataste con eso porque evidentemente desde el punto de vista de otras cámaras en la ANDI, la pregunta alrededor de la capacidad de suministro de oxígeno para la industria ha sido sin duda alguna una de las grandes interrogantes o uno de los grandes interrogantes que se ha mantenido. Pero bueno, entendemos la prioridad, por supuesto. Y ahí, si quieres te comparto un poco, queremos darle las gracias a los demás, a las demás industrias que usan los gases en sus procesos industriales que han entendido la prioridad que tiene la salud en este momento, la industria de aceros, la industria de altos hornos, parte de la industria de oil and gas, que pues han entendido que la situación es tan compleja que no podemos suministrarles en este momento y la prioridad siguen siendo los pacientes y obviamente toda la atención hospitalaria y en casa. Y esperamos que obviamente cuando las curvas bajen y las capacidades de producción vuelvan a su normalidad, atender todos estos mercados, pero pues un agradecimiento especial para ellos que han tenido toda esta paciencia para esperarlos. Sí, así es. Es verdad, hay que hacer un reconocimiento especial a ellos. Silvester, una pregunta alrededor de lecciones aprendidas y nuevos retos, el papel de la tecnología, el papel del sector que tú representas en este momento en términos de cómo Colombia y el mundo se va a enfrentar a este mundo post-COVID desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Pues gracias. Yo creo que aprendizajes hay montones, ¿no? Esos 4 días fueron llenos de aprendizajes. Y creo que estamos siguiendo aprendiendo. Para mí la gran aprendizaje es que aprender lo debemos hacer en conjunto, ¿no? No solamente entre todo el sector de salud, que en Colombia todavía está bastante fragmentado, pero también con otros países y otras instancias. Y yo creo que hoy hemos visto ejemplos de Brasil, en el marco regulatorio, la forma como otros países han manejado esa crisis, la pandemia. Creo que finalmente ese para mí es un gran aprendizaje de cómo podemos seguir aprendiendo en conjunto. Otro tema que debo resaltar es realmente cómo este país y cómo nosotros hemos avanzado en la aparente rechazo hacia la tecnología, ¿no? Todavía estamos bien en virtualidad frente a presencialidad, ¿no? Pero todos nosotros en un día
hemos podido, que sea empresa privada, que sea gobierno, hospitales, trabajar en la virtualidad. Y eso es algo que algunas veces no estamos hablando ya, pues algo alucinante. Y cómo nosotros hemos adaptado a esta nueva realidad es impresionante. Y lo que dijeron, que casi 10 años de innovación en un año, ¿no? Entonces, para mí es este aprendizaje de cómo podemos aprovechar esa tecnología para incluso generar más aumento de acceso, más eficiencias, diferentes modelos de contratación. Eso es un gran aprendizaje. Y yo creo que este es un tema que debemos seguir fortaleciendo, porque aunque hemos innovado mucho en un año, hay todavía mucho para hacer. Y creo que de ese tema, aprendizajes o desafíos de cara al futuro es cómo podemos, para mí, realmente es construir sobre esa plataforma de colaboración, de un poco más de confianza, porque la confianza se construye en gotas, pero se puede perder en baldes de agua, no sé, es un dicho de la Holanda, pero bueno, es muy difícil construir la confianza, pero se pierde fácil. ¿Cómo podemos construir sobre la plataforma que hemos construido durante esos 18 meses? Yo creo que también un desafío es esta dinámica de presencialidad y la parte de virtualidad, ¿no? La doctora Jen mencionó, nosotros queremos tocar los pacientes, pero ¿cuál es la balanza entre tocar los pacientes y luego aprovechar esa virtualidad para tener acceso en quizás áreas rurales, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer esas plataformas? Y muy importante, cómo esas plataformas poco a poco pueden comunicar entre sí. Hemos hablado sobre, por ejemplo, Electronic Records. ¿Qué tal que un paciente que de Bucaramanga va a Bogotá y el médico ve lo mismo record, ¿no? Esos son temas que son real fuera de Colombia. ¿Cómo podemos hacerlos real aquí para seguir generando eficiencias en ese sistema? Y quizás muy importante también ya pensar en la época post-COVID. Hemos dicho, muchos recursos se fueron a COVID, pero hay una nueva pandemia, bueno, nueva epidemia quizás después la COVID, y que son todos esos pacientes que no están diagnosticados, todos los pacientes que no llevan a sus controles, todos los pacientes cirugías que estamos posponiendo para atender a los pacientes de COVID. Y yo creo que es ahora el momento, y creo que todas las personas en esta mesa forman parte de ese diálogo para pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a ayudar al país para estar preparado por ese tema. Y yo creo que dentro de este marco es importante el tema del punto final, que los fondos sigan fluyendo. Es fundamental que veamos diferentes formas de contratación más innovador, pero también es importante que seguimos fortaleciendo el marco regulatorio también para llevar nueva tecnología al país para seguir brindando el mejor servicio a los pacientes, porque finalmente todos nosotros queremos que los pacientes vivan mejor y más tiempo. Entonces yo creo que esos son unos desafíos desde la industria que yo represento que estamos viendo. Sí. La misma pregunta para Juan Gabriel. Juan Gabriel, desde el punto de vista de ustedes, los prestadores de salud, nuevamente, aprendizajes y luego retos y desafíos de aquí en adelante, ¿juega la tecnología un papel importante o un papel especial desde el punto de vista de la función que ustedes cumplen? Sí, nosotros aprendimos también muchas cosas. Creo que la más importante de todas es que aprendimos a que la velocidad sí importa. Yo creo que de una manera muy rápida pudimos casi que darle vuelta al hospital, generar rutas de acceso diferenciadas, todo lo que hubo, digamos, en los servicios, y esa velocidad nos sirvió para aprender que sí podíamos hacerlo de una manera eficiente y de una manera rápida. Otro tema importante es que rompimos una cantidad de paradigmas desde el punto de vista de evidencia científica, que es claramente vital para la toma de decisiones en estos casos. Nosotros teníamos unos comportamientos muy organizados, muy estructurados, que claramente con el COVID se cambiaron todos. Por ejemplo, uno muy típico es en qué momento intubar un paciente, en qué no. Se hubo una cantidad de revolcones de alguna manera de evidencia científica que nos ayudó también a generar mucho más conocimiento. Aprendimos que adaptarse rápido y mejor a los cambios, pues es quien sobrevive, no es el más fuerte, que es ese paradigma que tenía Darwin,
establecido, y aprendimos también que las asociaciones en general y sobre todo las público-privadas funcionan y funcionan bastante bien. O sea, yo creo que ver esos primeros meses de pandemia, cuando nadie sabía qué hacer, cuando había cosas que no sabíamos, y ver ese trabajo, digamos, muy engranado entre la parte pública, la parte privada, los gremios, me parece que resaltaron. La Cámara de Salud específicamente tomó una posición importante de liderazgo de articulador y casi que cumplió muy bien su misión. Entonces, todo eso, digamos que de cierta manera lo aprendimos y vimos que funcionaba. Frente a los retos, son varios. Hay uno muy importante que a nosotros nos preocupa mucho, y es cómo vamos a liderar estas personas remanufacturadas emocionalmente. Y es una palabra que la pongo entre comillas porque no sabemos todavía cuáles van a ser los efectos en salud mental de esta pandemia, no solo para los pacientes y todo el sector, sino específicamente hablando del sector salud. Hay un golpe emocional muy fuerte, que como cualquier hablando de la posguerra, de la posmodernidad, va a tener un impacto muy grande en el tema sobre todo de cuidado, y es un tema que vamos a tener que resolver. Y digamos, frente al tema de acceso, vamos a tener que también, un reto importante es adoptar seriamente la telemedicina. Lo que nos dimos cuenta es que a los pacientes les gustó la telemedicina. Es muy probable que se queden ahí en telemedicina. Los cálculos que hemos hecho nosotros es que más o menos el 30% de los pacientes van a terminar a través de este cuidado, pero hay que adoptarla y adoptarla al entorno local. Todavía falta generar modelos de atención serios a través de telemedicina, formales, de interoperabilidad, que creo que ese es un reto grande, no solamente de los prestadores, sino también de los aseguradores. El reto también, por ejemplo, de gestionar proyectos grandes de manera remota. Esta virtualidad también se quedó, y vamos a tener que ser capaces de manejar foros como estos, con más de 1000 personas de manera remota, nos guste o no nos guste, pero vamos a tener que aprenderlo. Hay un tema para nosotros específicamente en salud que tiene que ver con algo que yo he llamado la alfabetización de datos. O sea, uno ve el ejemplo típico de Salud Data, por ejemplo, que le agrega mucho valor a la toma de decisiones, pero ojalá pudiéramos tener esos datos limpios, bien estructurados, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, en trasplantes, en una cantidad de temas que son bien importantes y que vamos a tener que construirlos entre todos para claramente tomar mejores decisiones y atender mejor a los pacientes. Esos son como los retos, digamos, generales de este post-COVID y las lecciones aprendidas desde nuestro espacio. Y una pregunta para ti, Juan, que es la misma pregunta que se ha presentado o que se presenta permanentemente, por ejemplo, en el tema de la educación a distancia, la educación virtual y demás. ¿Tú ves algún reto en términos de calidad relacionado con la telemedicina? ¿Tú crees que pudiera haber? Porque le vemos también inmensas virtudes a, por ejemplo, en un país como Colombia, donde tenemos tantas regiones tan distintas, tan lejanas, en algunos casos tan inasequibles. ¿Hay algún reto relacionado con el tema de calidad que tú veas ahí importante? Claro, yo creo que, y es una de las discusiones que hemos tenido con uno de nuestros aliados estratégicos, que es la Universidad del Rosario, y es este currículum, digamos, tiene que cambiar, tiene que agregarse a todo el tema de telesalud, por ejemplo, tiene que meterse más dentro del currículum de las facultades de medicina para que tenga una aplicación mucho más rápida en el corto plazo. Desafortunadamente, y todavía nos cuesta trabajo, digamos, ver un paciente, porque es que el acto médico, a pesar de que es un sistema, digamos, de información y es muy transaccional, ese contacto con el paciente, tomarle la presión arterial, tiene un ritual, digamos, muy importante. Yo creo que es un reto de cómo adaptamos mejor esa telemedicina, y sobre todo más en educación en calidad, no perderla, porque claramente con la distancia se pierden esencias, digamos, importantes de ese ritual, que es examinar a un paciente y hacerle una buena historia clínica. Muy bien. Le daría la palabra entonces a Juan Pablo un poco con la misma lógica desde el punto de vista ya de ustedes como grupo de aseguramiento.
¿Tú qué plantearías o cuáles identificarías como los principales aprendizajes y los principales retos de aquí en adelante? Y acordémonos siempre que tenemos todavía un sistema de salud que tiene un inmenso signo de interrogación, repito, alrededor de la sostenibilidad de largo plazo, en términos de que todavía, como dijo Juan Pablo en su intervención anterior, todavía no hemos como identificado exactamente cuál es el método que nos va, o la metodología que nos va a permitir operar con tranquilidad a todos en el sistema, y seguimos, digamos, con tensiones y compresiones desde el punto de vista especialmente de recursos. Juan Pablo, por favor. Sí, Bruce, tal vez primero resaltar algo que mencionaba Juan Carlos, esta integración de los distintos actores del sector alrededor de un objetivo común de salvar vidas, porque así fue, es un aprendizaje muy grande y que yo creo que es también un soporte para el futuro. También Juan Gabriel y Silvestre mencionaban algo que tiene que ver con ese romper paradigmas y con esa agilidad para tomar decisiones y para implementar nuevos modelos de operación. Yo creo que eso es un aprendizaje importante porque nos pone de cara a una capacidad de transformarnos muy rápidamente, rápida y efectivamente. Pero quiero resaltar también dos elementos adicionales que son aprendizajes que creo que tenemos como sistema y como sociedad. Uno es el valor tan grande que tiene la salud pública en el resultado final no solo del sistema, sino la economía del país. Al final, si uno lo piensa, elementos como el lavado de manos, como el distanciamiento o como la vacunación, que son connaturales a la salud pública, terminan siendo los elementos más importantes con los que estamos gestionando esto. No quiero dejar de reconocer todo lo importante del oxígeno, de los medicamentos y de las clínicas, pero yo creo que nos obliga a pensar en el valor real de la salud pública para anticiparnos y para prepararnos para situaciones de este tipo, que además nos va a seguir acompañando, como lo vemos todos, por mucho tiempo. Y lo otro importante que lo mencionó Juan Gabriel, pero que también quiero resaltarlo, es el tema de la protección a los trabajadores de salud. Es evidente, y Silvestre lo dijo, se han comportado realmente de una manera impensada para todos nosotros en el pasado, y son un equipo fundamental que nos ha ayudado, que ha soportado mucho, que hemos tratado de rodear y acompañar, pero yo creo que vale la pena reconocer que allí hay un potencial muy grande, pero también un riesgo muy grande. Todo esto que ha ocurrido en ellos y la forma que tenemos que recogerlos es algo muy importante, y yo creo que esto debe obligarnos a repensar la política de desarrollo y de acompañamiento del talento humano en salud que ha sido tan importante. Y para saltar, Bruce, a los retos hacia futuro, hay algo también muy central que para mí creo que es muy importante. Este sistema de salud ha demostrado ser muy creativo. Yo creo que ha demostrado su valor en muchos sentidos, ¿sí? En la protección de los usuarios, en la construcción de nuevos modelos, pero sobre todo algo que suele no reconocerse y que se ha mencionado mucho estos días. Este sistema de salud ha protegido a los usuarios desde el punto de vista financiero muy bien, ¿sí? Realmente, con todas las dificultades que hemos vivido y lamentando todas las pérdidas que hemos tenido y que no hemos logrado como sistema evitar, yo creo que sí ha protegido a la sociedad de un fracaso financiero que sí hemos visto en otros lugares. Yo creo que eso hay que tenerlo en mente por lo que mencionabas, Bruce, porque este sistema de salud realmente tuvo un efecto homogenizador en la población general, que creo que hay que resaltar y que hay que mantener, porque además termina siendo tal vez una de las insignias de lo que hace el sistema. En términos de lo digital, yo lo que creo es que más allá de los temas de telemedicina, que comparto por completo la visión de Juan Gabriel, los canales digitales yo creo que nos han soportado en algo muy importante, es mantener la comunicación con los usuarios. Yo creo que esa interacción con los usuarios, esa cercanía que hemos logrado con ellos, que genera un poco bienestar y que ayuda a mitigar la incertidumbre, es algo muy importante. Yo creo que esos canales digitales van a seguir actuando de esa manera, teniendo un contacto más estrecho con el usuario a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Y también todas las herramientas digitales yo creo que van a facilitar un poco la autogestión. Yo creo que muchas cosas los usuarios han aprendido a hacerlas
ellos mismos utilizando los recursos digitales que hemos dispuesto, y también un poco a priorizar y segmentar esa alfabetización que mencionaba Juan Gabriel para entender cuáles son los grupos de riesgo y cómo trabajar con ellos. Es algo que se ha dado muy rápido y que yo creo que va a ser uno de los elementos fundamentales hacia adelante. Tenemos un gran reto en términos de salud mental, de los trabajadores de salud, de la población que tuvo COVID, de la población que vivió con incertidumbre todo este tiempo, y yo creo que eso va a ser uno de los elementos de desarrollo muy grandes y de los retos muy grandes para el sistema, que se acompaña también de lo que entendemos que ha ocurrido con el manejo de las enfermedades crónicas, que también va a tener un impacto importante en los próximos años, yo creo, y también atender las secuelas de los pacientes con COVID. Yo creo que todos los que estamos cerca de este entorno de atención entendemos que estos pacientes post-COVID tienen unas condiciones bien complejas que va a requerir casi que de una dedicación especial a hacerle seguimiento a ellos. Y como sistema de salud, Bruce, tratando de resumirlo, yo creo que algo que viene hacia adelante es que realmente tenemos que materializar la idea de que nuestra función es cuidar a la población, y cuidarla no solo evitando el COVID y no solo atendiéndolo bien en COVID, sino construyendo alrededor de casi que un escudo de protección. Termina siendo muy valioso aquello que todos entendemos, y es que haber tenido una población sana y más controlada de sus enfermedades crónicas mitiga un poco el impacto en términos de mortalidad y el impacto sobre la sociedad. Entonces yo creo que lo que viene para el sistema de salud es no solo atender, sino cuidar y un poco anticiparnos, y de la mano de la salud pública, de las herramientas que nos proveen, digamos, lograr esa sostenibilidad, Bruce, porque yo creo que lo digital nos suma eficiencias y el cuidar a la población nos suma eficiencias, y esa es la única herramienta cierta que tenemos para mitigar ese reto financiero y de sostenibilidad que tiene el sistema de salud, pero también el país y la sociedad. Bueno, como vamos adelantando, gracias Juan, como vamos adelantando y ya tenemos solo 9 minutos más, falta María Elena para que ya le voy a dar la palabra ahora, pero voy a hacer un pequeño desorden, y es decirle y pedirle a cada uno de ustedes que vaya pensando en una reflexión final de 1 minuto, y les voy a cortar cuando termine el minuto para poder cumplir una reflexión final de 1 minuto desde el punto de vista de su sector y desde el punto de vista del sector salud, y de eventuales comentarios que quieran hacer para terminar el panel. Ahora vuelvo con María Elena. María Elena, nos faltaba por hacerle esta pregunta, y hay que decir que María Elena, al estar en la Cámara de Dispositivos Médicos, también ha estado, digamos, como en ese vínculo realmente entre la tecnología, los desarrollos industriales y la atención de los pacientes. Casi que en su momento, el primer gran llamado que hubo, recordarán ustedes, era el de conseguir tapabocas, luego fue el de conseguir pruebas para poder identificar si las personas estaban o no estaban contagiadas, y luego vino el tema de los respiradores asistidos, que fueron sin duda alguno uno de los retos más importantes, y en donde esta industria respondió a nivel mundial con una gran capacidad de poder suministrarlos en muy poco tiempo. María Elena, tu visión de aprendizajes y de retos eventualmente de aquí en adelante. Sí, Bruce, mil gracias, y creo que anticipaste un poco también ese punto. Yo creo que, redundando un poco frente a las intervenciones anteriores, algo que hay que destacar de este aprendizaje durante este periodo de pandemia es los sistemas colaborativos e interdisciplinarios que tanto hemos venido destacando durante las diferentes intervenciones de los panelistas. Cómo cada uno desde nuestro espacio, desde nuestro frente, tratamos de trabajar en una colaboración y tratar de responder a esas prioridades del país en un diálogo abierto con gobierno. Destaco muy importante de nuestra Cámara la agilidad con que se pudieron dar esas respuestas a esas necesidades del país. Entonces, tú estabas bien mencionando algunos de esos ejemplos que también quiero yo destacar aquí. Todas las empresas de reactivo diagnóstico trabajaron y lograron tener una respuesta para un abastecimiento en pruebas diagnósticas para poder fortalecer ese proceso de identificación en el marco de la estrategia PRAS, que ya nos había bien mencionado el ministro en su pasada intervención en este foro. También tenemos la respuesta de las empresas de dispositivos para apoyar todo el proceso de vacunación con todos los dispositivos que han sido necesarios para poder iniciar y avanzar de una manera tan decidida como la tenemos en Colombia en todo lo que es vacunación. También quiero destacar todo lo que es formación digital y esa atención. Desde nuestra empresa también, desde nuestro sector, hemos trabajado en todo lo que ha sido modelos de telemonitoreo. Tenemos también como industria ese gran compromiso de trabajar como aliados con la prestación para poder fortalecer esas capacidades que se necesitan en el marco de una transformación digital en salud.
herramientas que pueden permitir ese verdadero acceso o mayor acceso de la población. Y algo que nosotros destacamos muchísimo también es cómo esto es el tema de atención y de transformación digital, ayuda y mejora todo lo que es la equidad en acceso en salud a poblaciones donde de otras condiciones es bastante complejo, porque están en zonas remotas, porque no tienen las condiciones necesarias para acceder a la salud. Entonces, se destaca todo ese gran esfuerzo en diferentes aspectos, pero yo quiero sí destacar algo que yo creo que ha estado siempre como en nuestros mensajes, pero que quisiera hacer ese reconocimiento, y es como sector, cómo logramos esa priorización y ese reconocimiento de la prioridad que es la salud. Creo que durante una pandemia ha sido aún más evidente que la salud es lo que garantiza el aparato productivo de un país, y mantener esa inversión en el sistema de salud es lo que nos va a garantizar unas poblaciones sanas hacia futuro. Entonces creo que ese es el mayor reconocimiento que como sector nos podemos llevar de estas enseñanzas que nos ha dejado la pandemia. Y como retos, pues no quiero redundar tampoco y en aras de tiempo sobre todo lo que han dicho mis compañeros. Creo que hay unas oportunidades para seguir creciendo, avanzando, conociendo y aprendiendo sobre temas de telemedicina, fortalecer capacidades también en el recurso humano para que esto pueda seguirse potenciando hacia futuro y podamos estar en un nivel superior frente a este tipo de dinamismo. Creo que hay muchas oportunidades, pero hay algo que no han mencionado y es lo que quisiera yo versar en los últimos minutos, y es el tema de reactivación, de la reactivación de los servicios de salud. Creo que hay un reto que se nos viene a un corto y mediano plazo, y es cómo podemos nosotros apoyar de una manera segura para que estas personas, que muchas de manera voluntaria han decidido aplazar sus atenciones en salud, muchas de esas personas son pacientes con enfermedades crónicas, que el reto va a ser mucho mayor hacia futuro, porque va a tener una carga de enfermedad mayor, pero también puede traer unas evoluciones no deseadas para esos pacientes. Entonces, hemos visto ya experiencia en muchos otros países donde estamos viendo que la pandemia ha comenzado a evolucionar y a responder muy positivamente, y ya están comenzando a acceder a esos servicios. Y hay congestión y estamos viendo que estos pacientes están presentando algunos altos incrementos en índices de complicaciones y enfermedades asociadas. Entonces, el llamado aquí, la invitación también es cómo poder nosotros comenzar a trabajar desde ya, durante un periodo de pandemia, en una reactivación segura de esos servicios de salud, porque la pandemia ha producido muchísimas complicaciones fuertes, y a futuro la no atención oportuna de esos pacientes podría producir los mismos efectos. Entonces, ese es como, yo creo que el mayor reto que tenemos que atender en un corto y mediano plazo para poder evitar esas situaciones complejas que nos dejarían también como sistema de salud en un momento mucho más crítico de lo que podríamos estar viviendo actualmente con la pandemia. Creo que por lo demás ya han dicho bastante, y solamente coincido con todas esas apreciaciones, pero mis mensajes querían aportar en ese sentido, dejar esos mensajes adicionales. Buenísimo, buenísimo. Voy a recortar porque se nos acabó el tiempo. 30 segundos. Vamos, Juan Gabriel, por favor, tu reflexión final. 30 segundos cada uno de ustedes. Yo creo que lo primero es decir que esta fue una oportunidad para vivir con más serenidad, con más sobriedad, pero sobre todo con más solidaridad. No me cabe duda que vamos a salir muy fortalecidos como sociedad, con unos vínculos renovados entre todos, pero ojalá sea la oportunidad para generar una conciencia mucho más despierta. De acuerdo, Juan Pablo, por favor. Bruce, lo que a mí me queda de esta pandemia es la necesidad de insistir en la unión que tenemos que tener como sociedad. Yo creo que el sector privado y empresarial ha puesto mucho de su parte, y necesitamos también que el gobierno, el legislativo, muchos sectores se alineen para que construyamos un nuevo país que necesitamos, y creo que si bien tenemos mensajes muy positivos en lo que hemos logrado, también todos entendemos que ha hecho falta más esa visión colectiva de sociedad para salir adelante. Yo quiero resaltar eso, que creo que lo necesitamos en este momento más que nunca en la historia. Sí, Juan Carlos Guauque. Pues sí, es momento de unirnos, como lo dice Juan Pablo. Es momento de darle prioridad a nuestro desarrollo como país. La pandemia nos ha dejado lecciones muy, muy duras que todos refrescamos, y como sociedad los colombianos debemos unirnos y trabajar juntos. Ese es el mensaje. Y desde la Cámara, pues que la pandemia no ha acabado, que nos ayuden a seguir cuidándose y a seguir racionalizando el oxígeno. Bien. Maralena, por favor. Gracias. Yo creo que
Han sido muchos los aprendizajes y han sido muchas las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia. Yo destacaría aquí esa construcción de confianza, que en el pasado ya la veníamos hablando, y creo que esta ha sido una muy buena oportunidad para ver cómo desde los diferentes sectores, los diferentes actores hemos podido poner un grano de arena en un fin común, en un propósito común. Bien. Entonces, ese llamado a seguir construyendo confianza en el sector, que es clave para poder llegar a un mejor nivel del sistema de salud, es algo que podríamos seguir trabajando y bien, a lo cual nos debemos estar llamando los siguientes meses y años. Bien, Silvestre. Quizás permítame decir que debemos reflexionar como extranjero. El sistema de salud de Colombia es muy generoso y todos tenemos una responsabilidad de protegerla. Yo creo que desde la industria, desde el gremio que yo represento, estamos comprometidos a seguir innovando, no solamente en la vacuna, pero también en los modelos de negocio, en los modelos virtuales, en la forma como innovamos el abastecimiento. Pero quizás el mensaje más grande para mí son dos. Una, ese mensaje de cómo podemos seguir de aprender de estas oportunidades que hemos visto, y en algún momento necesitamos también cambiar un poco la página, ¿no? Es que este foro es una reflexión de la sociedad, todo se trata de la pandemia, de lo que dijo todos los panelistas. Tenemos enfermedades crónicas, hay muchas otras áreas y pacientes de necesidad. Y finalmente, yo creo que estamos al comienzo de la innovación. No hemos hablado de Big Data, no hemos hablado de inteligencia artificial y todo lo que está viniendo. Para mí es realmente cómo podemos juntar todos los gremios para pensar en el futuro de un sistema incluso más progresiva para aumentar acceso y beneficio para nuestros pacientes. Bien, muy bien. Muy bien, gracias a ustedes 5. Y yo quiero quedarme con un mensaje final que siempre ha sido el mensaje que nosotros hemos enviado cuando hacemos el foro de salud. Y es el mensaje de que en el sector salud es probablemente la APP más grande que tiene Colombia. La APP más grande que tiene nuestra sociedad, es decir, la alianza público-privada más grande que tiene nuestra sociedad, y aspiramos a que cada vez seamos vistos más como eso, como agentes que estamos desde el sector empresarial comprometidos con que es un objetivo de altísima prioridad de una sociedad como la sociedad colombiana, y que estamos siempre listos a poder trabajar con la sociedad, por supuesto, con los pacientes, con el gobierno nacional y entre nosotros mismos. Y ese es de alguna forma, y es como todo el mensaje, y ustedes están viendo en este momento esta pantalla de los distintos sectores, todos unidos desde el sector empresarial, buscando ofrecerle la mejor solución y también la tranquilidad a la sociedad colombiana. De manera que muchas gracias a ustedes 5, muchas gracias por participar, muchas gracias por lo que hacen ustedes por las cámaras nuestras en la ANDI, y bueno, con esto despido este panel que además resultó para mí increíblemente interesante. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, doctor McMaster. También gracias a todos los panelistas por las intervenciones, y de esta manera finalizamos este Foro de la Salud y el 27º Foro Farmacéutico de la ANDI, pero no nos vamos sin agradecer, por supuesto, a los patrocinadores, afiliados, periodistas y a los empresarios que nos acompañaron esta semana en este encuentro. Un feliz día para todos y nos encontramos en una próxima oportunidad.